¿Por qué no transitamos al tema que tanto te interesa, René, de la reforma educativa y que la otra vez tocamos muy someramente? ¿Por qué no planteas cómo está la discusión ahí? Bueno, está la iniciativa oficial por parte del presidente López Obrador que deroga la reforma impulsada por la anterior administración, a la vez que impulsa una nueva. Y hay muchas otras iniciativas, pero hay una que me parece complementaria, no necesariamente, tú hablabas de contrarreforma, que complementa la que está presentando el gobierno. En ese sentido, para mí, la feliz solución sería que se fusionaran ambas iniciativas, la opositora y la oficial, para que puedan recompensar la dureza del sector magisterial agrupado en la CENTE. La sesión del día de hoy ya se canceló en la medida en que están bloqueados los accesos a San Lázaro, y eso da un poco el tono que trae el magisterio disidente frente a la nueva reforma. En esa medida, ojalá se sepan pesar y contrapesar el poder establecido y el opositor para lograr una reforma que realmente les sirva a los escolares más que a las agrupaciones Pero sindicales. más allá de la sustancia de la reforma, sí hay posicionamientos políticos claramente definidos, digamos. Y de un lado está ciertamente el del PAN y yo creo que parte del PRI, que piensan que la reforma que se hizo el sexenio pasado, que se impulsó el sexenio pasado, esencialmente está bien y no quieren un cambio sustantivo en ese sentido. Y de otro lado está la izquierda más dura, representada por la coordinadora, que lo que quieren es regresar completamente el reloj hasta antes de 2012. Un poco el gobierno parece estar atrapado entre esas dos posiciones políticas. No, yo veo ya un acercamiento muy estrecho entre la Secretaría de Educación Pública y el bloque opositor en la idea de construir una sola reforma, que creo que no le viene mal al gobierno, porque él necesita tener un contrapeso ¿A la coordinadora? A la coordinadora. Entonces no es solo lo que yo, gobierno, decida, sino lo que el Parlamento resuelva. Ahí es donde creo que está la riqueza de la posibilidad de pensar en una reforma con mucho mayor duración que la que tuvo el peñanietismo, ¿no? Joaquín. Leopoldo, yo recuerdo cuando Mario Delgado dijo de la reforma educativa no va a quedar ni una coma. Y yo lamento decirle que no solo va a quedar una coma, va a quedar un elemento central que es el punto de confrontación con la coordinadora, el poder. El poder de la Rectoría del Estado, desplazarlo para que vuelva a manos de la coordinadora. ¿Y a qué me refiero? El presupuesto, las plazas, los estímulos, los premios, las sanciones. Yo tengo la información de que el gobierno del presidente López Obrador, que el presidente López Obrador ha dicho a la exigencia de nosotros manejamos el presupuesto, coordinadora, ha dicho ni hablar. Esa coma, pues, que decía Mario Delgado, esa coma no se va a tocar. Porque además va en línea con lo que ha dicho el mismo presidente López Obrador de que no quiere ni un solo intermediario, incluido la coordinadora, en los temas financieros. Entonces, ese es un punto de choque, Leopoldo. Ya la sección 22 ya está aquí, está en paro, otra vez rompiendo el compromiso que habían hecho con el presidente López Obrador de que sí abrogaba la reforma educativa, pero ellos se comprometían a no faltar, ya rompieron su palabra, están en paro, sí, 1.300.000 niños sin clases en Oaxaca. La 18 de Michoacán ya viene también con otro paro. La 7 de Chiapas, que es donde surgió la coordinadora, está en lo mismo. Y yo no veo, Leopoldo, un punto de coincidencia entre el fundamentalismo de la coordinadora que quiere recuperar la rectoría educativa y la decisión del presidente López Obrador de no darles la operación del presupuesto. Pues entonces sí hace sentido lo que dice René, totalmente. Exactamente. Y ya los dejas de lado y armas una mayoría de otra manera, ¿no? Yo me parece que es un capítulo fascinante, la verdad, el de la reforma educativa, por lo que vamos a ver, de algo que tú ya nos habías planteado varias veces sobre esta oposición a López Obrador desde ese otro flanco. Me parece que es un choque de poderes.
la verdad. Y me parece que el lenguaje, Leopoldo, nunca acaba significando lo mismo. Cuando les prometía Andrés Manuel López Obrador la abrogación de la mal llamada reforma educativa, pues yo me imagino que ellos sintieron que era literalmente un borrón absoluto. Y en algún momento Enrique Peña Nieto dijo que no le preocupaba tanto porque no imaginaba que el próximo gobierno fuera a ceder la rectoría del Estado sobre la educación. Y justamente es el tema. Creo que el Estado mexicano, en este caso encarnado por el presidente y el gobierno, no están dispuestos a regresarle a la coordinadora lo que tenía, que era algo infame. Es infame entregarle a un sindicato los recursos, el control sobre sobre recursos, las plazas, cómo avanzan. Y el presidente en realidad, por lo que estamos viendo, tenía en mente un elemento que era la parte agresiva de la reforma educativa, que tenía que ver con profesores presentando exámenes con soldados alrededor, etcétera, y la parte famosa punitiva que sí se presentó. Me parece muy interesante lo que va a ocurrir, porque la CENTE no va a ceder en su empeño de recuperar todo eso, y por otra parte no veo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregándole la rectoría del Estado. Vamos a ver un enfrentamiento y va a ser interesante ver cómo lo manejan. De la prometida derogación de la reforma educativa, hay dos cambios que se van a hacer. Esos son. El primer cambio es que en lugar de que primero se evalúe al maestro y luego se capacite, Ahora se capacita. ahora se capacita y luego se evalúa. Antes, si el maestro fallaba en la evaluación, no lo corrían, simplemente lo retiraban del aula. Ahora están diciendo que eso nunca va a pasar, porque lo van a capacitar también, que nunca vas a llegar a ese escenario. Y no hay ninguna sanción, ¿no? Sí. No hay ninguna sanción. No. Y la otra tiene que ver con, es decir, quién hace las evaluaciones, que es el INEE, y ahora quieren hacer otro INEE, igual, nada más que en lugar de que estén expertos en educación como los que están ahora, quieren poner a un maestro de telesecundaria y a un maestro de una escuela indígena, una representación mucho más tipo cuarta transformación, ¿no? Entonces los cambios son muy pequeños si los comparas con el tamaño de la expectativa que generó el presidente al hablar de la abrogación, derogación de la mal llamada reforma educativa. Obviamente la CENTE se siente traicionada, pero desde la campaña, lo veníamos platicando aquí, la CENTE se le va a voltear a López Obrador, porque era lógico que no le iba a dar. Y López Obrador tiene que sortear este tema, tratando sobre todo, sí, elegantemente, es decir, manteniendo la rectoría del Estado sobre la educación. La manera más corriente, que es la que empleo yo para decirlo, es evitando que se apoderen de la educación del país, como la solían tener estos dos cánceres que se llaman Elba Ester Gordillo y su grupo, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que están al acecho, o sea, listos para meter mano y tratar de quedarse con todo lo que pueda en un momento en que está el río revuelto. En lo personal, creo que al final prevalecerá la posición del presidente, que es hacerle dos tuerquitas a la reforma de Peña Nieto, aunque le duela, y claro, él va a decir derogaré, ya firmó, y ahí estaban, y el librote. Son dos tuerquitas que le van a hacer. Y esas dos tuerquitas van a generar mucha bronca. Ya está generando mucha bronca. Leo. Pues mira, más allá de los, digamos, las piezas en detalle de lo que viene en la reforma educativa, yo creo que algo bueno debe tener la reforma educativa de López Obrador, porque quien la rechaza es la CENTE, ¿no? O sea, que la CENTE está en contra de eso. ¿Es un elemento para ti? Para mí es que están haciendo algo muy bueno, ¿no? Porque si al revés, si viera que yo la CENTE... Es que no están moviendo lo que No, estaban por moviendo. eso. Tenían la Yo, expectativa de al que revés, lo- si yo viera a la CENTE alabando al presidente por su reforma educativa, estaría preocupadísimo. Estamos en la situación contraria y en ese sentido me gusta algo bueno de tener esa reforma. Ahora, yo insisto, lo que sacó Denise a mí me parece interesantísimo. Si va a poder López Obrador en esta lucha de poder frente a quienes fueron sus socios electorales, porque sí fueron sus socios. Acompañantes. Bueno, compañeros de viaje. Sí. Hay 40 Ahí los tienen, la Cámara. Bueno, por eso hay 40 diputados Sí, que son lo de sé, la sí. CENTE. Entonces, Sí. la pregunta aquí es fascinante. Tienes un presidente poderoso, popular, con gran genio político, con gran cálculo
o sea, es un muy buen político, frente a estos señores que tienen décadas de experiencia para saber cómo tronar al gobierno y cómo hacerlo realmente, sacarles lana y prestaciones, etcétera, ¿no? Desde 1979 en Chiapas que se creó, por eso. han corrido todos los presidentes desde López Portillo a la fecha. Así es, y a mí me parece en ese sentido muy interesante esa lucha de poder. Yo ahí ahora sí me reservo mi pronóstico, pero lo que sí es que estaré viendo con palomitas, ¿no? Porque como politólogo a mí me parece espectacular lo que se anuncia en términos de esa lucha de poder. Finalmente, Raimundo. Bueno, finalmente iría por el principio, es un tema de verbo, lo que estamos viendo. El verbo reforma por derogar y es una reforma de la reforma, es básicamente lo que es absolutamente correcto. Yo creo que hay algunos ajustes que eran necesarios dentro de la propia reforma educativa que los van a ver. Creo yo. ¿Perdón? No son marginales, ¿no? Creo que sí son importantes. Sí son importantes, pero no son, o sea, son de fondo, pero no son estructurales. Yo creo que la parte estructural es lo que ya mencionaron, es el dinero, las plazas. ¿Quién tiene la rectoría de la educación? Es el Estado, no es el sindicato. Yo creo que está muy bien. Ya vimos hoy que la coordinadora, claro, ya llegó a la Ciudad de México, ya bloqueó el Congreso, se tuvo que suspender hoy la sesión hasta mañana a las 10 de la mañana y nos vamos a ir así hasta el 15 de mayo. Oye, que no es la primera vez que sucede. No, es rutina ya. Sí, van al 15 de mayo, que es la entrega del pliego del Pero ¿qué tal si se van al aeropuerto? Ahora, Empiezan déjame, a subir a ver, aquí es donde ahí, empieza, ¿no? aquí es donde empieza lo interesante. ¿Por qué López Obrador tiene un fusible que se llama Esteban Moctezuma? Esteban Moctezuma es el que va a tener que dar la cara y el que va a tener que resolver esto, que por cierto está bastante solo en esta negociación. Entonces, ¿de dónde tiene? Oigan, la ventanilla es la Secretaría de Educación, vayan a la Secretaría de Educación, no me vengan aquí. Al fin que está aquí a 2 cuadras del Palacio Nacional, pueden ir sin ningún problema y si quieren aquí los ayudamos y los regresamos para allá. Esteban Moctezuma puede ser el fusible, puede ser el gran perdedor, es un funcionario que a lo largo de su carrera pues nos ha demostrado que le falta un poquito de astucia política. Entonces, sí se convierte en una fácil presa. El asunto es si van a ir a tomar instalaciones federales. Van a empezar a escalar, ¿no? ¿Cómo va a actuar el Exacto. presidente López Obrador? Claro, si van al aeropuerto Benito Juárez, uno dice, pues da igual, con la saturación de vuelos ya no hay. Entonces ahí despegamos, ¿no? Pero hay la promesa que no los van a reprimir, no, pero ahí es cómo va a ser la negociación. Sí. Ya sabemos cómo negocia la gente. Es un tema de dígitos, es un tema de dinero. De efectivo. De efectivo. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Han aceptado todo lo que les plantean todos los gobiernos con dinero. López Obrador los resucitó, no resucitó, no estaban muertos, pero sí estaban muy golpeados. Les dio mucho oxígeno. Y les dio muchísimo oxígeno pues eso, y les dio una bancada. Sí. Ese dato, tienen 40 diputados que jamás soñaron. Es una bancada. Ya quisiera el PRD. No, y el subsecretario de Gobernación Quisiera el PRD tener la mitad. de Enrique Peña Nieto, Luis Enrique Miranda, era un movimiento importante en 4 estados y está hoy en 23. Sí, claro. Es decir, Sí. es un ¿Querías tema de hacer dinero. un comentario puntual y pasamos a otro tema? Sí. Nada más 7 puntos para... Los 10 mandamientos. No, en relación, primero, en relación con la fecha que dice Raimundo, 15 de mayo no puede ser. Es decir, el periodo termina el día 30 de abril y es la reforma constitucional. Faltan todas las reglamentarias. Si la reforma nueva se quiere aplicar el próximo año escolar, es decir, el año 19-20, tiene que estar el marco jurídico listo. Yo no creo que esta vez se pueda alargar el conflicto a ver si los canso, a ver si me arreglo de manera monetaria con ellos. 2, ¿qué disputa no acepta Andrés Manuel? La de quién tiene el mando. Eso fue lo que vimos en relación con el aeropuerto. Aquí va a ser muy interesante, como decía Leo, ver quién manda ahí en la materia educativa. Y creo que si Andrés Manuel, por eso no creo que esté tan solo Esteban, porque no es que se juegue
la posibilidad de utilizar a un secretario como fusible, sino es lo que se va a jugar es quién lleva las riendas de la educación en el país. Entonces, creo que vamos a ver cosas muy, muy interesantes, comprendido desde luego el ejercicio del poder y este fenómeno que apuntaba Leo. ¿Qué entiende el presidente por reprimir? ¿Por qué él entiende por reprimir el simple uso de la fuerza? Pero le salió muy caro el bloqueo de vías en Michoacán, y si esto se traslada a la capital Tú de la esperarías que República, es algo muy parecido, ¿no? El tratamiento que le den a esto, si pero ese es el caso. la vitrina es distinta, ¿eh? Es la tamaño. capital Sí. de la República.